no está movido por la carne, sino por el Espíritu de Dios, que a través de la Biblia, a través de la palabra, le habla a las personas. Entonces el espiritual vive por fe, vive en un nivel superior, no por los sentimientos. No es que tengamos nada en contra de los sentimientos, por supuesto que no, pero el hombre y la mujer espiritual viven por fe en Dios y en su palabra, y los sentimientos unas veces están arriba, otras veces están abajo, pero no le hacemos caso a los sentimientos, ¿verdad? Sino que le hacemos caso a lo que dice Dios en su palabra. ¡Aleluya! Hay dos clases de cristianos en el mundo, como acabo de decir, que son los carnales y los espirituales. La carne y el espíritu. Los carnales se guían por sus apetencias carnales y los espirituales se guían por el Espíritu de Dios, que nos habla por su palabra. La palabra es espíritu. ¡Aleluya! Se encuentran, por ejemplo, en la calle dos creyentes que son carnales y hablan y se entienden a la perfección, porque ambos son guiados por los instintos carnales y sintonizan. Y hay sintonía entre ellos, porque como son carnales, les gustan las cosas de la carne, están en la misma onda, están en el mismo espíritu. Se encuentran, por ejemplo, dos personas espirituales en la calle, dos creyentes llenos del espíritu, y hablan y también se entienden a la perfección, porque ambos están en el mismo espíritu, ¿verdad? Y como están en el mismo espíritu, se entienden. Pero si sucede que en la calle se encuentra un creyente carnal y un creyente espiritual, empiezan a hablar y no se entienden. No se entienden porque uno habla según la carne y otro habla según el espíritu. Están en posturas o en niveles completamente diferentes. No se entienden. El carnal y el espiritual no se entienden, porque el carnal tira por las cosas de la carne y el espiritual tira por las cosas del espíritu. Vamos a ir mirando pasajes de la Biblia sobre la carne y el espíritu. El libro de Gálatas habla mucho, así que vamos a Gálatas capítulo 5 y veamos lo que dice la Escritura. En el versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué dice que hace? ¿Qué sucede? Se oponen, chocan, no se entienden, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. O sea que el creyente carnal y el creyente espiritual no se entienden. Si son dos carnales, sí, porque están en el mismo nivel. Si son dos espirituales, también, porque están en el mismo nivel. Pero si es un carnal y un espiritual, no se entienden nada, absolutamente nada, porque están en sintonías diferentes. Nosotros, hermanos, sabemos que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne están también ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Mire las obras de la carne. Hay una lista de 17 obras de la carne. Y sería bueno que usted enumerara y meditara sobre cada una de esas 17 obras de la carne, a ver si alguna de ellas está en su vida. Usted tendría que preguntarse. Y vamos a Gálatas 5:19, perdón. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, número 1. Número 2, fornicación, inmundicia, lascivia. Y ante cada una de estas obras de la carne, usted tendría que preguntarse a sí mismo, decir: ¿tengo yo adulterio? No, no tengo. Pues gloria a Dios. ¿Tengo lascivia? ¿Tengo fornicación? ¿Tengo inmundicia? ¿Tengo idolatría? ¿Hechicerías? A lo mejor no tienes nada de eso, pero después, enemistades. ¿Tienes enemistades? ¿No te llevas con alguien?
¿Tienes pleitos con este o con el otro? Celos, eso sí es más fácil tenerlo, ¿verdad? Enemistades, pleitos, celos, iras, explotas de ira, contiendas, discusiones, disensiones, desacuerdos, herejías. Herejías son falsas doctrinas que pueden estar en nuestra mente, son parte de nuestra creencia, de nuestro credo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista, aunque el apóstol Pablo dice, no sigue citando más obras de la carne, pero ahí usted donde dice y cosas semejantes a estas, puede meter todas las obras de la carne que a usted se le ocurran que no están en esa lista, porque ya lo dice la palabra, es decir, el apóstol Pablo deja la lista abierta, dice y cosas semejantes a estas, de manera que ahí se puede meter toda otra obra que no esté citada en esa lista. Entonces, hermano, ahí están las obras de la carne. Los carnales se identifican con alguna de esas obras de la carne. Y si usted tiene alguna de esas obras de la carne, entonces usted tiene que preocuparse porque está en la carne, no está en el espíritu. Las obras del espíritu están en el verso 22, o el fruto del espíritu. Dice, más el fruto del espíritu. También es bueno interrogarnos a nosotros mismos, a ver si tenemos todo el fruto del espíritu. Y si no lo tenemos, vamos a orar, Señor, ayúdame, dame fuerza, porque yo quiero tener el fruto del Espíritu. Y entonces usted se esfuerza para tener el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, el primer fruto del Espíritu que se cita en esa lista, ¿cuál es? El amor. Tengo amor, amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, o lo amo así un poco de pacotilla. Tengo amor por la gente, amor, gozo, preguntarnos, tengo todo esto, si no lo tengo que decir, oye Señor, pues me falta este fruto, ayúdame porque quiero conseguir ese fruto, quiero tener el gozo. Si está triste y amargado, no, yo quiero cantar y glorificar a Dios. Y tienes paz en tu corazón, no hay ninguna lucecita roja que se enciende en tu corazón. Cuando oras tienes paz de Dios. Si no tienes carga de conciencia, entonces tienes paz. Pero si no tienes paz porque hay alguna cosa que tú mismo tienes en tu corazón, en tu mente, que no estás contento con ella, pues tienes que vencer en el nombre de Jesús. Así que ahí está la lista: paz, paciencia, benignidad, bondad, bondadoso, generoso con Dios y con la gente, mansedumbre. Una persona mansa que no explota a grito pelado. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ya la tienen crucificada, entonces son espirituales. En Romanos 8, versículo 13, también la palabra del Señor enseña claramente. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa con los que viven en la carne? Mueren, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿qué? Viviréis, dependiendo. Somos nosotros los que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Ya vimos la lista de las obras de la carne y del fruto del Espíritu en Gálatas. Entonces somos nosotros los que tenemos que orar y clamar y pedir ayuda al Señor y luchar con toda nuestra fuerza para hacer morir las obras de la carne y que el Espíritu Santo nos llene de su presencia para vivir en el Espíritu. ¿Saben, hermanos? El pueblo de Israel era un pueblo muy carnal. El pueblo de Israel era carne pura. Siempre iban en contra de lo que Dios decía. Cuando una persona va en contra de lo que Dios dice, está en la carne.
Está en la carne, aunque diga, no, yo alabo al Señor y yo... No, está en la carne. Si va usted en contra de lo que Dios dice en su palabra, entonces que está en la carne. La persona que está en el Espíritu se somete a lo que Dios dice. O sea que algunos piensan que el Espíritu es brincar, saltar y cantar. Bueno, hay personas que están en la carne y brincan y saltan y cantan y parece que son muy espirituales, pero si desobedecen la Biblia, entonces están en la carne. El estar en el Espíritu es someterse a lo que Dios revela en su palabra. Entonces, voy a citar algunos ejemplos de lo que es la carnalidad en las personas, lo que es la carnalidad en el pueblo de Israel y compararlo con lo que es la carne o la carnalidad en las personas. Hay un pasaje muy conocido, vamos a citar varios pasajes de la Biblia, del Viejo Testamento. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 11, para que veamos cómo el pueblo de Israel era carnal, puramente carnal. Números, capítulo 11, dice la palabra de Dios así, versículo 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, con los hebreos cuando salieron de Egipto, dice, tuvo un vivo deseo. La gente extranjera que se mezcló con el pueblo de Israel, porque cuando salieron cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salieron solamente los hebreos, sino que muchos egipcios dijeron, pues vámonos con los hebreos para la tierra esa que dice el Dios de ellos que le va a dar allá en Canaán, que por lo visto es algo maravilloso. Todo el mundo está diciendo que eso es algo espléndido, que sí, que el Dios del fundador de los hebreos, es decir, del padre de los hebreos, de Abraham, que le va a dar la tierra de Canaán. Vámonos con ellos. Y muchos egipcios se fueron con el pueblo de Israel, peregrinando por el desierto para ir a la tierra de Canaán. Y esos extranjeros que no eran de la simiente santa, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, es decir, un deseo carnal. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, es decir, se contagiaron. Los extranjeros le dijeron, pero bueno, ustedes, los hebreos, y el Dios de ustedes que dijo que nos iba a dar la tierra de Canaán, mira, ya llevamos mucho tiempo aquí en el desierto y solamente maná cayendo del cielo. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la tierra esa? Y entonces los hebreos se contaminaron, se contagiaron por lo que le pusieron el oído a los criticones y a los chismosos. Se contagiaron y también volvieron a llorar y dijeron, ¿qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que dijeron, hermanos? ¿Quién nos diera a comer carne? ¡Ay, queremos carne! Son carnales puros. Nos acordamos, fíjate, añoranza. Llevaban ya unos meses en el desierto y estaban comiendo el maná que cada día caía del cielo. Y dicen ellos, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora, fíjate, no solamente añoran la comida que comían en Egipto, eran carnales, estaban recordando los pepinos, los melones, los puerros, los ajos, el pescado. Dice, y ahora no solo, como digo, están recordando lo que comían antes, sino que están despreciando lo que Dios les está dando, están despreciando el maná. Dice el verso 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Son carnales, piden carne. El pueblo de Israel está siendo probado por Dios. Dios los está probando a ver si son agradecidos o son malagradecidos. Se supone que tenían que ser agradecidos porque cada día Dios les está mandando el maná desde el cielo. Todos los días, excepto el sábado, caía el maná, pero el viernes Dios decía que recogieran doble porción.
doble porción de maná para que pudieran comer el sábado también. Entonces, fíjense qué cosas, hermano. Primero, no tenían que trabajar como lo hacían en Egipto, pisando barro para comer. Porque en Egipto, si no trabajaban y estaban bajo el látigo de Faraón, no podían comer, se morían de hambre, tenían que trabajar. Pues en el desierto no tienen que trabajar. Ya solamente quitarle el trabajo tan duro que ellos tenían, pues ya tenía que ser motivo de agradecimiento, decir, gracias Señor, aquí ya no nos están dando latigazos, ni nos están obligando a pisar barro para construir las pirámides. O sea que no tenían que trabajar. Estaban recibiendo el maná todos los días, gratuitamente. El maná, aparte de que lo recibían gratis de parte de Dios sin que trabajaran, el maná contenía era el mejor alimento de todos, tenía proteínas, vitaminas, todo lo que el cuerpo necesitaba, el maná lo contenía, era el pan del cielo. El maná era el pan que caía del cielo cada día. Y se supone que tendrían que estar contentos con ese alimento, porque era el mejor, era el alimento que venía del cielo, no era de la tierra, era del cielo. Pues no, Señor, no están contentos. Añoran el pescado, los pepinos, los melones que estaban comiendo en Egipto y encima desprecian el maná, como dice la palabra, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Además, el maná era un alimento provisional hasta que cruzaran el desierto. Tenían que tener en cuenta eso, decir, bueno, pues mira, Dios nos está mandando maná y comemos maná en el desayuno, maná en el almuerzo y maná en la merienda y maná en la cena. Pero gloria a Dios, esto es una cosa temporal. Cuando lleguemos a la tierra de Canaán, allí vamos a tener pepinos, melones, ajos, puerros, fruta de toda clase, carne y pescado. Tranquilito, vamos a estar contentos y a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Y no estar siempre diciendo, bla, 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 murmurando en contra de Dios. Es un alimento provisional hasta que lleguen a la tierra de Canaán. Y cuando lleguen a la tierra de Canaán ya se acabó ese alimento, vendrá otro alimento del campo y el alimento de los humanos. Otra razón, el alimento ese, el maná que cada día le caía al pueblo del cielo, era tipo de Jesucristo. Fíjense, tipo de Jesucristo. Vengan a Juan capítulo 6, versículo 33. Evangelio según San Juan capítulo 6 y versículo 31 al 33. Dice la palabra. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Claro que sí, pan del cielo les dio a comer. Y Jesucristo dice, hablando de ese pan que les dio a comer, dice en el verso 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, no fue Moisés, fue Dios el que les mandó el pan del cielo a los hebreos en el desierto, pero era un pan que lo tenían que comer para subsistir físicamente. Y ahora Jesucristo les dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese que descendió del cielo y da vida al mundo? Jesucristo. Entonces, Dios les dio pan físico para alimentar sus cuerpos físicos entre tanto que cruzaban el desierto. Porque de algo tenían que comer y en el desierto no había nada para comer. Pero ahora el Señor dice, yo soy también el pan verdadero. La iglesia está pasando por el desierto de la vida. Nosotros, la iglesia, saben que Dios ha tenido dos pueblos en la tierra, el pueblo de Israel en el Viejo Testamento y el pueblo de Dios o la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, así como Dios le mandó pan, maná, para que los hebreos comieran entre tanto que cruzaban el desierto, así Dios nos está mandando ahora pan del cielo, que es
palabra de Dios. Esta es el pan del cielo ahora, ¿verdad? Lo que dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo es la palabra, Cristo es la palabra de Dios. Pues no, Señor, los hebreos no estaban a gusto con el maná. Queremos carne, pepinos, puerros, pescado, la comida de los esclavos, añorando la comida de los esclavos. Ay, si tuviéramos unos pepinitos aquí, ay, si tuviéramos unos puerros, unos melones y un poco de pescado. Ah, este maná, malagradecidos, ingratos. Dale gracias a Dios porque tienes el maná. Y recuerda que el maná es provisional, es para cruzar el desierto nada más. Nosotros tenemos que entender que tenemos aquí maná y que todos los días debemos de comer de este maná, de la palabra viva, de alimentarnos de la palabra de Dios. Mientras estamos en la tierra, tenemos que comer el maná y no quejarnos. Ay, palabra, todos los días, todos los domingos, palabra. ¿Pero qué quieres que te demos? ¿Qué quieres que te demos? Estamos en el desierto de la vida, rumbo a la Canaán celestial. Entonces tenemos que alimentarnos con el maná de la palabra. Amén. Pues los hebreos que no, maná todos los días, ya estamos cansados de tanto maná, danos carne. Cara dura, sin vergüenzas, ¿cómo se les ocurre pedirle carne a Dios en el desierto? No le dan gracias por lo que Dios les da, pero quieren que le dé todos sus caprichos. Son carnales. Porque la carne, los apetitos carnales. Ay, deseo comer carne. Ay, deseo comer pepino. Padre Santo, no eran capaces de controlar su carne. Fíjense los exigentes que eran con Dios. Pero ¿por qué no le dan gracias por el pan del cielo que cada día les cae gratis? ¿Por qué no le dan gracias? Nosotros tenemos que darle gracias al Señor cada día porque aquí tenemos pan del cielo. Todos tienen una Biblia, pueden leerla, pueden comer palabra, alimentarse de ella. Dios les da el maná como un alimento milagroso, provisional, y lo desprecian. ¿Qué pueblo de todos los pueblos de la tierra ha recibido un alimento caído del cielo como lo recibió el pueblo de Israel? ¿Hay algún pueblo al que le haya sucedido un milagro de esas características? No, solamente el pueblo de Israel. Pero como digo, era un pueblo carnal, no tenían nada del Espíritu. No solo no agradecen lo que Dios les da, sino que son pretenciosos, exigentes con Dios. ¡Qué actitud más fea! Así hay muchas personas hoy en día. Dame. ¿Y por qué no le das gracias por lo que tienes? Por la salud, por el calzado, por el alimento, por el vestido, por todo lo que tienes. No, quieren cosas. Y así como el pueblo de Israel era de mal agradecido con Dios, así han habido muchas personas en esta iglesia mismo, las han habido. Desprecian la palabra, desprecian el maná puro que les predico cada domingo. Cada domingo, hermanos, ustedes saben que yo doy palabra pura de Dios. Palabra pura les predico, alimento puro, maná puro. Y muchas personas, en lugar de dar gracias a Dios por eso, lo que hacen es que se quejan de que se predique Biblia, tanta Biblia. ¿Pero qué quieres que te predique? No hay otra cosa. El maná que Dios le ha dado a la iglesia para que crucemos el desierto de la vida hasta que lleguemos allá arriba a la tierra de Canaán es este. Palabra de Dios. Da gracias a Dios porque aquí están todas las vitaminas, las proteínas que tu alma espiritual necesita para alimentarte. Lee palabra y aliméntate cada día con la lectura de la palabra. Y da gloria a Dios porque tienes palabra, que es el mejor alimento. No hay otra cosa. Pero hay personas que quieren otro alimento, igual que los hebreos carnales. Nos acordamos del pescado, de los melones, de los pepinos que comíamos en Egipto. La Biblia, hermano, es el único alimento que Dios ha dejado a la iglesia para que crucemos el desierto de la vida. Amén.
Digan gloria a Dios por la Biblia, gloria a Dios porque tenemos palabra de Dios. Pero muchos cristianos hoy en día quieren otra cosa, quieren innovar, quieren que venga otro predicador de esos famosos a ver si te toca con una varita mágica y te emocionas. Pero ¿para qué queremos que venga un predicador de allá, de la China o de los Estados Unidos a decirnos cosas? Yo sé todo lo que dice Dios porque lo tengo aquí. No necesito que venga ningún predicador extranjero a alimentarme. Yo me alimento de la palabra de Dios. Otras personas recuerdan y añoran el alimento espiritual que recibieron en su primera iglesia, porque aquí tenemos o hemos tenido algunas personas que se convirtieron en su país en otra iglesia y piden que el pastor Santiago sea como el pastor de la iglesia de donde ellos se convirtieron. Pero ¿cómo voy yo a ser igual que los demás? Yo no soy un clon de nadie. Otros creen que yo tengo que ser y hacer como hacía el pastor de la iglesia de donde ellos se convirtieron. Yo no tengo que imitar a ningún otro pastor. Yo no soy, como digo, un clon, una copia de nadie. Hermanos, si a alguien yo me tengo que parecer, y si a alguien tú te tienes que parecer, es a Jesucristo. A ese, solamente a ese. No estés imitando a Manolito, ni a Juanito, ni a tu primer pastor, ni al segundo, ni al actual. Imita a Jesucristo, parécete a Jesucristo, busca ser como Jesucristo, porque Jesucristo, en Él no vas a encontrar ningún defecto. Amén. Muchas personas han llegado aquí a Lanzarote y se han integrado en nuestra iglesia, y cuando se han percatado de que esta iglesia y este pastor no es igual al pastor de la iglesia de donde ellos proceden, se frustran. Y algunos se han ido de la iglesia, pero no examinan la doctrina, no examinan nada, sencillamente siguen lo que les enseñó su primer pastor, aunque esté mal, pero no son capaces de leer la palabra de Dios, de leer las escrituras para ver si es el pastor Santiago el equivocado o si el equivocado es el pastor de la iglesia de donde ellos proceden. Porque muchas veces eso es lo que tenemos que hacer. La gente oye a este pastor y dice bla, 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 dice cosas determinadas. Oyen al otro, dice bla, 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 y dice cosas determinadas que son contrarias a lo que dijo el primer pastor. Hay duda. Dice el refrán que donde hay duda, hay desengaño. Y más entre nosotros los cristianos, porque aquí tenemos el libro que nos desengaña, el libro que nos saca de la confusión, el libro que nos saca del error, es la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la revelación que Dios nos ha dejado, y esta sí que es perfecta. Los pastores se pueden equivocar, claro que sí, pero ¿cómo sabe usted cuál es el pastor que está equivocado? ¿Escuchando a este o escuchando al otro o al otro? No, más se confunde. ¿Cómo sabe cuál es el pastor que está equivocado? Leyendo la palabra de Dios y verificando si lo que fulanito dijo coincide con la palabra. Si coincide, entonces délo por bueno. Pero si no coincide, diga, no, ese pastor está equivocado en eso, porque la Biblia dice otra cosa. Eso, hermanos, era lo que hacían los cristianos de la iglesia de Berea. Saben que en el libro de los Hechos capítulo 17, abra por favor su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 17, para que usted vea lo que hacían los cristianos de la iglesia de Berea. Estos sí que eran un verdadero ejemplo. Los cristianos de la iglesia de Berea, en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, estos eran personas muy sabias porque examinaban todo lo que el apóstol Pablo les estaba predicando y comparaban si lo que el apóstol Pablo decía coincidía con las escrituras del Viejo Testamento. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 10, dice así: inmediatamente
los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Estaban en Tesalónica, una ciudad que estaba cerca de Berea, y los judíos de Tesalónica querían matar a Pablo. Y entonces por eso es que le dijeron de noche, mira, vete porque si amaneces aquí te van a matar. Entonces Pablo huye de Tesalónica con los hermanos. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, Pablo y Silas habiendo llegado a la ciudad de Berea, huyendo de Tesalónica, huyendo de Tesalónica, llegaron a Berea y fueron obviamente a la sinagoga. La sinagoga de los judíos es como decir las iglesias de los cristianos. En aquella época la religión judía estaba extendida por todo el imperio romano y los judíos se reunían en sus sinagogas, en sus locales de reunión, para leer la ley de Moisés y los profetas y los salmos, que eran las escrituras del Viejo Testamento que existían hasta ese momento. Dice que ellos, habiendo llegado, Pablo y Silas entraron en la sinagoga de los judíos, de los de Berea. Y estos, dice el verso 11, estos, es decir, los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles? Pues ahí lo dice. Dice, pues recibieron la palabra que llevaba Pablo, la recibieron con toda solicitud. Y además, fíjate lo que dice, escudriñando cada día, ¿qué cosa? Las escrituras del Viejo Testamento escudriñaban ellos, porque era lo único que existía, no existía todavía el Nuevo Testamento. Escudriñaban. Oye, Pablo dice que Jesús es el Mesías. ¿Cómo es eso? Pero si nos han dicho que no, que es un impostor, ¿cómo es que puede ser el Mesías? Y Pablo cogía las escrituras del Viejo Testamento y les mostraba, mira lo que dice Isaías, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y les presentaba a Jesucristo según el profeta Isaías, porque al profeta Isaías se le conoce como el quinto evangelio, ¿verdad? Porque habla y describe a Jesucristo con tanta precisión que por eso se le llama el quinto evangelio al libro del profeta Isaías. Y entonces los judíos decían, oye, pues sí, Pablo, tienes razón, es verdad. ¿Y cómo es que estos judíos, los doctores de la ley y los principales y los teólogos y el sumo sacerdote nos dicen que no, que Jesucristo es un impostor? No, están equivocados, esa gente es tan ciega. Mira lo que dice las escrituras. Y escudriñaban, a ver, es verdad, ay sí, oye, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta de esto? ¿Cómo es que nos metieron esa falsa doctrina? ¿Cómo es que el sumo sacerdote y los doctores de la ley nos dicen que Jesucristo no es el Mesías, cuando está clarísimo ahí en el profeta Isaías y en los salmos y en todo esto que Jesucristo es el Mesías? ¿Cómo es que nos han metido esa falsa doctrina? Gracias, Pablo. Gracias porque tú nos has abierto los ojos y tú nos has hecho entender que sí, que efectivamente Jesucristo es el Mesías. Por eso dice la Biblia, hermano, que los de Berea, los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque oían atentamente la palabra y comprobaban que lo que Pablo les estaba enseñando estaba en las Escrituras. Y eso es lo que tienen que hacer todos los que se consideran cristianos. Ante la duda, ¿qué es lo que hay que hacer? Escudriñar las Escrituras, hermano, escudriñar las Escrituras. Y a ti te dijeron que hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús. Y ahora tú llegas a la iglesia y dices, no, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pero a mí me habían dicho que era en el nombre de Jesús. Pues te engañaron. Y yo te voy a mostrar donde dice la Biblia que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último capítulo del Evangelio según San Mateo, ahí te lo dice claramente. Enseñándoles, dijo Jesucristo a sus discípulos, que guarden todas las cosas que os he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo manda el mismísimo Señor Jesucristo.
Entonces hay personas que han sido engañadas por falsos apóstoles, por falsos profetas, por hombres que desconocen lo que dice la Escritura. Y ante la duda no es seguir lo que más nos gusta, ante la duda es escudriñar, investigar las Escrituras para ver si lo que creemos se ajusta a lo que dice la palabra. Y así usted sale de duda si es este pastor o es el otro el que dice la verdad. Es escudriñando las Escrituras. Pero la gente carnal siempre van buscando lo que más agrada a la carne. No van buscando lo verdadero, lo bíblico, sino van buscando lo fácil, lo dulce, lo agradable, lo suave, el evangelio sin reglas, el evangelio del todo vale y está bien, todo está bien. No, hermano, todo no está bien. Hay cosas que están mal y hay que citarlas por su nombre. Los carnales siempre son personas que no están de acuerdo con lo que Dios manda en su palabra. Y así era el pueblo de Israel. Y saben otro caso. Les cité el caso de cuando estaban en el desierto pidiendo, danos carne, carne. Ay, este maná, no queremos maná. Maná por la mañana, maná por el mediodía, maná por la noche. No, pepinos, carne, pescado, melones. Malos, eran carnales. Pues otro episodio de la carnalidad del pueblo de Israel fue cuando ya estaban en la frontera para entrar en la tierra de Canaán, que ya no les quedaba sino 2 o 3 jornadas de camino y ya entrarían en la tierra de Canaán. Moisés manda 12 espías, 12 varones para que vayan a hacer una exploración de la tierra de Canaán y traigan un informe. Entonces esos 12 espías estuvieron 40 días explorando el territorio de Canaán y cuando regresan a Moisés le dicen, bien, traen 2 informes. 2 de ellos, 2 de los 12 espías dicen, sí, eso es una tierra que fluye leche y miel, qué bueno, Dios nos va a dar esa tierra, entremos y conquistémosla porque Dios está con nosotros. Ese es un informe, el de 2 de los espías. Pero los otros 10 espías dijeron, no se les ocurra, no podemos entrar porque la gente que hay allí son gigantes, grandísimos y las murallas son enormes que llegan hasta el cielo. ¿Cómo se les ocurre? No podemos entrar, Dios nos trajo aquí para matarnos, bla, 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 bla. Y envenenaron al pueblo. Y el pueblo, que era carnal, le dio oído a los carnales, no le dio oído a los 2 espirituales, que eran Josué y Caleb, que decían, no, vamos para adelante, Dios está con nosotros, lo vamos a comer como pan, eso está hecho. Si Dios nos dio la victoria en Egipto, ¿cómo no nos va a dar la victoria aquí en la tierra de Canaán? Ahora vamos para adelante. Tenían fe estos 2. Pero los otros 10 eran más y tenían incredulidad. Y le metieron la incredulidad. Y el pueblo, como era carnal, pues creyó el informe de los 10, de los malos. Así, por eso dije al principio que un carnal se entiende con otro carnal. Un espiritual se entiende con otro espiritual. Entonces, ¿qué sucedió? Que el pueblo se contaminó y dijeron, no vamos a entrar. Y Moisés, venga, vamos para adelante. Que no queremos, que nos van a matar a todos. Y Dios estaba arriba en el cielo mirando para abajo y dice, pero qué sinvergüenzas son, qué incrédulos son. ¿Cómo es que no quieren entrar? Pero si les di la victoria contra Faraón y contra todo su ejército, ¿cómo es que ahora no confían en mí? Y Dios se enfadó y dice, pues mira, ahora es que no van a entrar. Ahora se van todos al desierto y van a estar 40 años en el desierto hasta que se mueran toda esa generación, los mayores de 20 años para arriba, se van a morir todos en el desierto. No se va a quedar ni uno de ellos, va a entrar a la tierra de Canaán. Y Moisés dice, señores,
Ustedes no quisieron entrar en la tierra de Canaán, pues ahora Dios dice que hay que ir por el desierto y tenemos que estar 40 años en el desierto hasta que todos ustedes se mueran. Y ellos dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que vamos para el desierto otra vez? No vamos para el desierto, ahora sí queremos entrar a la tierra de Canaán. Y dice, ahora quieren entrar. Cuando Dios dice que entren, ustedes dicen, no queremos. Y ahora que Dios dice, pues, castigados por la incredulidad, ahora dicen ustedes que sí quieren entrar. Qué sinvergüenzas son, qué rebeldes son. Pues ahora no van a entrar. Pues sí vamos a entrar, no van a entrar, que sí vamos a entrar. Y se organizaron ellos y formaron un pequeño ejército para entrar. Y los cananeos los derrotaron. Y al final tuvieron que ir al desierto. Y allí se murieron todos los rebeldes, todos los incrédulos, los carnales, se murieron todos allí en el desierto. Entonces ven el resultado de la carne. El pueblo se dejó llevar por el informe de los malos, de los carnales que no tenían fe para plantarle cara a la situación. Rechazaron la verdad, siguieron los designios de su corazón, de la carne, no de la voluntad de Dios, sino de la carne. Se rebelaron contra Moisés. Y como dije, ya se estaban organizando para quitar a Moisés como su líder y poner un nuevo líder para volverse a Egipto. Y bueno, siempre estaban en contra de Dios. Es tremendo. Y otro caso, he citado dos casos, y otro caso de carnalidad del pueblo de Israel sucedió en la época del profeta Samuel. Solamente voy a citar este para terminar. En la época del profeta Samuel, los hebreos vienen, los ancianos del pueblo de Israel vienen y le dicen al profeta Samuel, Samuel, queremos que nos pongas un rey como tienen las demás naciones. Y Samuel les dice, ¿qué dicen ustedes? Que sí, que queremos que nos pongas un rey. Mira, los cananeos, los amorreos, los fereceos, todos ellos tienen un palacio real y tienen un rey sentado en un trono y eso está muy bien, nos gusta mucho eso. Nosotros queremos que en Israel se haga lo mismo, un palacio real y un rey sentado en su trono con un cetro que vaya delante de nosotros a la guerra y que esto y que lo otro, que patatín, que patatán. Y Samuel dice, no, ¿cómo se les ocurre? Nosotros no podemos ser como los demás pueblos, nosotros somos un pueblo singular, un pueblo particular, nosotros somos mejores que ellos, nosotros tenemos un rey sentado arriba, por encima de las estrellas, y él tiene todo el poder, y desde allí él nos gobierna a nosotros. No, nosotros queremos uno aquí en la tierra, queremos un rey aquí en la tierra. No lo que Dios dice, no nos gusta lo que Dios dice. Nosotros queremos un rey que lo podamos ver, que lo podamos tocar, que podamos hablar con él y que nos podamos hacer una foto con él. Una locura. Una locura. La gente carnal se vuelven locas por las cosas de la carne. Hace poco vino el rey Felipe VI, ahí a Las Palmas, con su esposa, con la reina. Y un genterío, todo el mundo, queremos ver al rey y tocarlo. ¡Ay, lo toqué, qué simpático es, que bla, 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 bla! Todos emocionados porque tocaron a un hombre de carne y huesos como tú y como yo. Solo quieren ver, tocar. El pueblo de Israel era muy carnal. Querían ver al rey, tocarlo, oírlo con sus oídos carnales. Y hermano, todo lo que tiene que ver con los sentidos del cuerpo, el ojo, queremos ver, oler, tocar con las manos, oír, queremos oírlo nosotros y queremos gustar, ver, tocar, oler, oír, gustar, todo eso es carnal. La fe
Hermano, no es carnal. La fe no es ver, tocar, como pensaba Tomás, uno de los discípulos de Cristo. No, si yo no lo veo y no lo toco, entonces no voy a creer. Pero qué sinvergüenza, eres incrédulo. Eso no es fe. Fe es creer lo que Dios revela en su palabra. Pero la gente busca emociones porque son carnales. Yo le sigo al Señor por fe, hermano, no por las emociones. Si algún día me emociono, doy gloria a Dios. Pero si no me emociono, también le doy gloria a Dios. Y si un día siento la presencia de Dios y me quebranto y lloro, digo, gloria a Dios. Y el día que no siento la presencia de Dios y no lloro ni me emociono, digo también, gloria a Dios. Porque yo no le sirvo a Dios por las emociones. Yo le sirvo a Dios por fe en la palabra, en lo que Él ha dicho. Entonces, hermano, no viva de emociones, no viva de sentimientos, de recuerdos, de añoranza. Viva por la fe. No siga a hombre, siga al Dios de la Biblia. Conozca al Dios de la Biblia estudiando la palabra de Dios. Obedezca las Escrituras. No siga las modas del mundo, las costumbres del mundo, las ideas y los mensajes del mundo. Los hebreos decían eso. Nosotros queremos un rey como las demás naciones. Pero ¿cómo dicen ustedes? ¿No saben que somos un pueblo singular, particular, diferenciado de las demás naciones? Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra, decir, gloria a Dios, soy cristiano, soy un cristiano radical, estoy contento de ser diferente, no quiero ser igual que la gente del mundo, no quiero hablar como la gente del mundo, no quiero vestir como la gente del mundo, yo soy un hombre de Dios y tú eres un hombre o una mujer, tienes que decir, soy un hijo, una hija de Dios y le sirvo al Señor con toda mi alma. Eso es lo que hay que hacer, estar contentos de esa condición de cristianos. Obedezca las Escrituras, no siga las modas del mundo. Queremos esto, queremos aquello, queremos puerros, pepinos, ay, esto, lo otro. Hubo una época, hermano, años atrás, aquí en esta iglesia, en la que la gente, los mismos miembros de la iglesia, me presionaban a mí como pastor y me proponían que trajera predicadores y que trajera músicos y que trajera cantantes de los Estados Unidos y de Inglaterra y de otros países para oír lo que ellos decían. Y trajimos algunos y cuando los trajimos hubo una expectación de curiosidad. Se movió mucho el espíritu de la curiosidad. Vamos a ver qué va a decir. Y vinieron muchos creyentes de otras iglesias a ver y a oír, a ver si le daban una profecía o a ver si oraban por ellos y le hacían un milagro. Pero cuando se fue el predicador invitado, todo siguió igual. La gente no experimentaron ningún crecimiento espiritual, ningún crecimiento interior como algunos creían que iba a suceder un montón de milagros. Y no sucedió nada, porque el verdadero crecimiento espiritual lo tiene usted al alcance de su mano. Si usted ora en su cuarto, si usted ayuna, si usted lee y estudia la Biblia y se alimenta de la palabra de Dios, usted va a crecer, se lo garantizo. Si usted lee palabra y ora y ayuna y busca a Dios de todo corazón, no busca a hombres, sino la palabra de Dios, usted va a crecer y Dios va a hacer milagros en su vida. No necesita que nadie le alimente como si usted fuera un bebé al que hay que darle el biberón. Estudie la Biblia, allí tiene a su alcance, en la Biblia. En la Biblia usted tiene a su alcance sabiduría, bendición, unción, dirección, protección, palabra rema, palabra fresca, ahí en la palabra de Dios. El dinero que se gastaría la iglesia trayendo a músicos y predicadores internacionales, mejor mandarlo a la iglesia perseguida, como estamos haciendo nosotros. Mandamos ese dinero a la iglesia perseguida, a nuestros hermanos que sufren en Corea del Norte, en la China, en Rusia y en Siria y en Pakistán y tantos otros países que los cristianos están sufriendo persecución. Y nosotros solamente queremos pescado, puerros y añoranzas y tráeme a este y tráeme al otro. Tenemos la palabra de Dios.
Hacemos una obra muchísimo mejor cuando pensamos en enviar ayuda a los necesitados que cuando estamos pensando en que vengan otros predicadores internacionales a orar por nosotros. En la Biblia tenemos todo el consejo de Dios, no falta nada. Los predicadores internacionales que han venido no me han enseñado nada nuevo, porque no hay nada nuevo, todo está en la Biblia. No hay nada nuevo. Venga conmigo al libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 8. Eclesiastés, después del libro de los Proverbios. Eclesiastés 1:8. Vea lo que dice la Escritura. ¿Lo encontraron? Amén. Dice así la palabra: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca, fíjate lo que dice, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Es verdad, nunca se sacia el ojo de ver. Queremos ver y seguir viendo y viendo y viendo y queremos ver más. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Cuidado, tenemos que decir, un momento, ya está bien de ver y de oír. Vamos a leer palabra de Dios. Dice el verso 9, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que pasó en el pasado? Dice, lo mismo que será. Es decir, lo mismo que pasó en el pasado será en el futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Nada nuevo hay debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Pues no. Ya fue en los siglos pasados que nos han precedido. Ya fue. No hay nada nuevo. Nadie va a descubrir cosas nuevas. La Biblia revela todo el consejo de Dios para nosotros. Que no me vengan con cuentos chinos que esto, que lo otro. No, aquí está todo. En la palabra de Dios está todo. ¿Saben, hermanos, que los católicos dicen que ellos le oran y le piden a la Virgen? Los católicos dicen, no, nosotros oramos y le pedimos a la Virgen porque como ella es la madre de Jesús, ella intercede por nosotros ante Jesús, dicen ellos. Pero nosotros los evangélicos les decimos que por qué en lugar de orarle a la Virgen no le oran directamente a Dios el Padre. Si somos hijos de Dios, pues tenemos una relación de hijo a padre. Podemos orar directamente al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero algunos evangélicos son como los católicos. Sí, algunos evangélicos son como los católicos. A ver si tal predicador viene y ora por mí o intercede por mí. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que tú no eres hijo de Dios? ¿Que tú no eres hija de Dios? ¿Para que tú ores directamente al Señor? ¿Para que tú ores en una relación personal de hijo o de hija a padre? ¿Por qué tienes que esperar o tienes que poner tu corazón y tu expectativa en que venga un ungido, entre comillas, de no sé qué sitio para que ore por ti? ¿Es que tú no sabes orar? ¿O es que no quieres orar? ¿O es más fácil que el predicador haga el trabajo duro de interceder para tú no hacer nada? No te infravalores, no te quites el valor. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Ora directamente a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice la Biblia? Te recompensará en público, hermano. Así que siéntase orgulloso, en el buen sentido de la palabra, de ser diferente a los mundanos. Métale las verdades a su hijo y a su hija y aprenda usted también y dele a su cristianismo, dele honor, honra, dignidad. No se avergüence de la condición de cristiano y dígalo con mucha seguridad. Diga, sí, soy cristiano y a mucha honra y soy cristiano radical de todo corazón. No me avergüenzo de ser cristiano. El mensaje de Cristo, hermano, el mensaje de Jesucristo es tan estricto, es tan radical que no admite corazones divididos. No, el mensaje de Cristo
El mensaje de Cristo es radical, no admite medias tintas, no admite apariencias de cristiano o de cristiana. Jesucristo dijo en Mateo 12:30, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo cada día estoy más firme en el cristianismo radical que estamos predicando, más seguro, más convencido de que eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Aleluya. Muchas personas van huyendo del cristianismo radical, han huido de esta iglesia. Pero en esa huida hacia adelante, Dios las lleva a entrar en un callejón sin salida. Y cuando se ven acorraladas, que ya no pueden seguir huyendo hacia adelante, allí tienen que tomar la decisión. Primero, o se convierten de corazón, o se van al mundo, o se van a otra iglesia de evangelio light y suave. Así que, hermanos, Dios quiere cristianos de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No cristianos de apariencia, sino cristianos de corazón. La apariencia de cristiano o de cristiana, escuche esto que le voy a decir, ya voy a terminar. La apariencia de cristiano o de cristiana solamente sirve para tres cosas. Si usted aparenta ante los ojos de los hombres ser cristiano o ser cristiana de apariencia y no es cristiano de corazón, eso ¿sabe para qué sirve? ¿Sabe? Pues sirve primero para engañarse usted a sí mismo. Segundo, para engañar al pastor. Y tercero, para engañar a la gente de la iglesia y a los inconversos. Para eso sirve un cristianismo de apariencia. Para engañarse uno mismo, para engañar al pastor y para engañar a la gente. Y hacerle creer que uno es cristiano. No, tenemos que ser cristianos de corazón. De corazón, de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y viceversa. Por dentro y por fuera. Tenemos que ser cristianos por dentro y por fuera. Solo hay una manera de agradar a Dios y es vivir y practicar el cristianismo radical con todo el corazón. Es la única manera de servirle a Dios. Y maneras de servirle al diablo hay montones. Vivir un cristianismo de apariencia, así se le sirve al diablo. Vivir un cristianismo mediocre, así se le sirve al diablo. Vivir un cristianismo de conveniencia, así se le sirve al diablo. Vivir un cristianismo de show y de espectáculo, así se le sirve al diablo. Vivir un cristianismo de iglesia en iglesia, hoy aquí, mañana en la otra y pasado en la otra, así se le sirve al diablo. Ser cristiano, seguidor de hombres, ay, fulanito de tal, fulanito de... Eso es un cristianismo malo, que no glorifica el nombre del Señor, que es un cristianismo idólatra. Así que manera de servirle a Dios solamente hay una, y es hacerlo de todo corazón. Y manera de servirle a Dios de manera carnal hay montones, como acabamos de explicar. Entonces, bueno, pues este ha sido el mensaje para este día. Vamos a inclinar el rostro, puesto de pie, vamos a orar, que el Señor nos bendiga y que Dios nos guarde y que nos llene de su gracia, de su amor infinito. Oramos al Padre, puestos en pie, por favor. Aleluya. Padre querido, te damos gracias, Dios mío, en esta preciosa hora, por tu presencia en medio de nosotros, porque tú has sido fiel y verdadero y tú nos has mostrado, Dios mío, el camino correcto para entrar en el reino de los cielos. Yo bendigo a todos mis hermanos que están aquí, Dios mío, en esta tarde, en esta mañana, y a todas mis hermanas, Padre, y te ruego, mi Dios, que seas tú tratando la conciencia, el corazón y la vida de cada varón, de cada mujer, bendito Dios. En tus manos benditas nos encomendamos y de corazón te damos mil gracias, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.